Buenos días. Muy bien. Hoy voy a iniciar una nueva serie de predicaciones, quizá próximas 5 veces voy a hablar de este tema, valiente. ¿Sí? Elegir la fe cuando quieres rendirte. Cuando hablamos del tema de ser valiente o valentía, muchos piensan que eso es como hay que deshacer el temor. Pero en el contexto en que vamos a ver esa palabra, la valentía no es ausencia de temor, sino confianza en Dios. Como varios hermanos que estaban compartiendo hoy día sobre nuestro privilegio de ser hijo de Dios, hija de Dios, ¿no? Y no hay otra reacción adecuada que, Señor, que tú eres Dios, yo soy hijo, hija, adoptado, y única cosa que yo pueda hacer es rendirte la alabanza total, la obediencia total. ¿Qué otra cosa que podemos hacer, ¿no? Así que eso es el tema que voy a hablar. Y pues la pregunta, la cuestión sobre la mesa es: ¿alguna vez usted ha sentido ganas, o mejor dicho, ha estado en un momento de su vida donde quiere rendirse de todo? ¿Sí? Hasta aquí llego, ya no aguanto más. Escuché una historia, es de verdad. Hace varios años había una vez un auxiliar de vuelo, avión, que llevaba años trabajando, sonriendo siempre, sirviendo a la gente, eso es lo que requiere para la tripulación de avión, ¿no? Y hacía sus cosas. Entonces, como un vuelo normal, llegó, después de avión llegó, había una pequeña discusión con él y algunos pasajeros, que no sé si cuando viajan en avión, a veces hay algunas personas que no obedecen muy bien las instrucciones, ¿no? Entonces creo que fue en esos casos que una persona ya estaba de pie sacando cosas. Entonces él, muy amablemente, no, tranquilo, todavía no ha parado a la puerta, así que tienen que regresar a su asiento y todo, ¿no? Esa persona se enojó y empezó a hablar muy mal, no mostraba el respeto la persona. Y este señor, auxiliar de avión, vuelo, ya no podía aguantar más. Lo que él hizo era, él fue a la salida, la puerta de emergencia, y abrió la puerta, ya está parado a la pista, ¿no? Abrió la puerta de salida y activó el tobogán, deslizándose para abajo y hasta nunca. Y me voy. ¿Sí? Y desapareció en el horizonte. Cuando escuchamos esa historia, es la historia verdadera. Cuando escuchamos la historia, sabemos que hay más que lo que sucedió en esos 10 minutos de espera, ¿no? Y tantos años de cansancio, tantos años de emoción forzada, silenciada, tantos años de recibir abuso verbal. Y ya llegó ese señor, ya llegó a este punto de ya no poder aguantar más. Esa historia
se volvió famosa porque más allá del gesto, muchos reconocieron algo más profundo está en esa historia. El momento en que una persona llega a su límite emocional. Quizá no tan drástico como esa historia, pero había en mi vida también algunos momentos así, ¿sí? ¿Podría yo continuar haciendo lo que estoy haciendo ahora? Algunos de vosotros también tendría esas preguntas, ¿no? Puede ser algo de relación matrimonial, algunas de familiar con algunos hijos, relación entre padres y los hijos, y asunto de trabajo, y más nosotros también, asunto de la iglesia. Es una comunidad, entre comillas, imperfecta, hasta que lleguemos a la gloria del Señor. Así que hay algunas cositas, incluso especialmente después de la pandemia, varios jóvenes me decían que yo soy cristiano, pero ya no quiero ir a la iglesia, porque no me calma mi vida, mi emoción allá en la iglesia, ¿no? Así que, pero después de todo esto, el caso más aterrador es cuando uno piensa y dice que ya no aguanto más, hasta aquí llego. El mundo estaría mejor sin mí. Y sabe lo que sigue después, ¿no? Suicidio. Una cifra que yo leí ayer era que en España 11 personas logran a suicidarse con éxito cada día. Eso sí suma más de 4,000 personas en el año. Muchas veces, no muchas veces, pero algunas veces me siento como que estoy entre la espada y la pared, y con callejón sin salida. Callejón sin salida, si estáis caminando allá en Santa Cruz, está bien, es divertido, ¿no? Pero en la vida y trabajo es algo muy temeroso para estar en esos momentos. ¿Qué hacemos entonces cuando llegamos a esos momentos en la vida? Yo creo que Dios tiene respuestas. Eso fue para mí, ese tiempo de alabanza fue una confirmación de esto. Dios sigue invitándonos y responder en amor. Se comunica esa palabra, el amor no correspondido, ¿sí? Amor no correspondido es que como Dios está invitando con el amor ágape, invitándonos para entrar a esa relación, y nosotros no estamos respondiendo con el mismo nivel de amor, ¿sí? Y Dios no, gracias a Dios no dar por vencido en cuanto a su amor. Así que en esos momentos difíciles, las noches oscuras del alma, Dios está ahí. Dios sigue diciendo que tú eres mi hijo, tú eres mi hija. No es tu batalla, eso es mía. Entonces queremos recuperar esto. Es manera de entender valentía o ser valiente, entendiendo quién es Dios. En muchas cosas que leemos en la Biblia no es tanto de hacer cosas. Si nosotros cuando oramos a Dios, muchas veces automáticamente nosotros reducimos a una lista de cosas para trabajar y hacer. Y muchas veces Dios para eso, espérame un tantito. En realidad, ¿tú quieres ser mi hijo? Porque yo estoy contigo. Entonces, ese medir entre hacer y ser tiene mucha implicación diaria. Tenemos que hacer esa decisión muchas veces cada día, ¿no? Pues voy a
presentar a un personaje bíblico, a Elías, que ha tocado todas las notas del teclado. Tuvo puntos altos y puntos bajos, y todo lo que hubo en medio. Esta primera sesión que voy a compartir, se llama preparación. Antes de que Elías iniciara su ministerio público, en capítulo 16 de Primera de Reyes, habla del contexto de lo que está ocurriendo. Siempre es bueno entender cuál era el contexto histórico, cultural, religioso, cuando trabajaba estos profetas, estos líderes, ¿no? Es el tiempo del reino dividido, después del reino unido. Recuerda la historia de Israel, era una nación, Reino Unido, ¿no? Hay solamente 3 reyes que reinaron entre Reino Unido. ¿Alguien puede adivinar? Primer rey, Saúl. Segundo, David. Y tercero, Salomón. En Caminata Bíblica enseñamos que Saúl, sin corazón, David, todo corazón, y Salomón, medio corazón. ¿Sí? Cada uno reinaba 40 años, 40. Así que el Reino Unido duró solamente 120 años. Saúl no tenía corazón para Dios. David, como sabemos nosotros, tenía todo corazón. Salomón empezó bien, pero termina muy mal. ¿Sí? Entonces él tenía medio corazón, dejando atrás, después de su muerte, reino dividido. ¿Sí? Entonces ese tiempo de reino dividido se divide entre el norte Israel y sur Judá, y ellos el norte tenían sus propios reyes y también en el sur. En el norte tiene reputación de que de 20 reyes que tenían, ninguno era bueno, empezando con Jeroboam I. Ninguno era bueno. ¿Sí? Entonces vamos a ver en qué contexto vivía o entraba Elías el ministerio. En 1 de Reyes 16, versos 19 y 30 dice esto: Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y Acab, hijo de Omri, reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. ¿Verdad? Alguien que etiquetara o pusiera en un resumen de la vida de Acab, era que era malo, el peor de los 6 reyes que antecedieron que él, ¿verdad? ¿Sabe que es buen lugar para saber en qué tipo de vida una persona vive? Ir al cementerio. No sé si aquí cultura es muy común de poner algo en lápida sepulcral, unas frases que representan la vida de esa persona, ¿no? Entonces, si pusiera una lápida sepulcral Dios para Acab, es un rey malísimo de todos, ¿no? Y así era un tiempo de mucha confusión. Su padre se llama Omri, aquí dice en 29, Acab, hijo de Omri, ¿no? No era alguien mejor que él, ¿verdad? De hecho, él tiene misma etiqueta, mismo título. Él hizo lo malo más que todos los que fueron antes que él, ¿verdad? Su padre, ¿no? Entonces, ¿qué herencia tiene esa familia? Malísima, siendo una persona totalmente contra al Dios único, pero servía a otros dioses, ¿no? Un par de observaciones de
estos versículos. Primero, Acab reinó sobre Israel 22 años, ¿verdad? Empezando en el norte, primer rey Jeroboam I, Nadab, Baasa, Ela, Simri y su padre Omri, y luego Acab, ¿sí? De como 3, 4 generaciones, como esa frase que usamos en español, de tal padre, tal hijo. Así gobernaba bastante mal, ejemplo de sus padres y sus abuelos, en esa forma, ¿no? Pues Acab hizo lo malo más que todos los que reinaron antes de él. Y 31 dice esto: como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, primero, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal. ¿Sí? Es que su mujer se llama Jezabel, que viene de la familia de adoradores y sacerdotes de Baal, ¿sí? Y lo adoró, ¿sí? El problema es que entendemos que en aquel tiempo había muchos matrimonios políticos para asegurar la seguridad nacional y esto, ¿no? Hay muchos encasamientos entre los enemigos, mientras que tiene su hija como esposa de un rey, no invadiría, ¿no? Entonces así hacían el pacto. El problema es que cuando se casan con las mujeres que vienen de otras naciones que adoran otros dioses falsos, traen sus ídolos y traen su sistema de adoración a Baal. Así que es exactamente lo que hizo Jezabel. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, el rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Y 32, edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. 33, Acab hizo también, además de adorar a Baal y edificar el templo y altar y todo para su mujer, además, hay más cosas, ¿no? Acab hizo también una Acera, otra diosa que Dios detesta, ¿sí? Acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, ¿sí? Ya sabemos algo, ¿verdad? Que hay una manera muy eficiente para provocar a Dios, es tener otros dioses falsos, ¿sí? Es una manera garantizada de provocar al Señor. No es buena idea provocar al Señor, ¿no? Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Pues Acera otra vez era la contraparte femenina de Baal, ¿sí? Familia de los dioses. Acab se casa con Jezabel, una mujer que no compartía su fe, y Dios se enoja mucho cuando comienzan a adorar al Dios falso Baal. Dios, es que Baal es un Dios de sexualidad, cosecha y fertilidad, y también es un Dios de la lluvia. Cuando llueve mucho, entonces hay mucha cosecha, ¿no? Entonces todo coincide. Esa historia se hace un poquito más evidente llegando en capítulo 18, pero que sepa que por ahora Baal es esto, Dios de fertilidad, algo sexual y cosecha y todo, y de lluvia, ¿no? Y Dios no va a ignorar la situación. Él va a levantar a alguien para enfrentarla. Y elige a un hombre cuyo nombre es Elías, ¿sí? Y lo conocemos por primera vez en capítulo 17 de Primero de Reyes. Así dice: Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en esos años, sino por la palabra de mi boca.
primera declaración, primer mensaje que tenía Elías delante de Acab era un ultimátum, que no va a llover. No va a llover. Esa tierra donde adora Baal, el dios de lluvia, no va a llover. ¿Sí? Es un ultimátum, ¿no? Un mensaje no es muy difícil ser recibido de una manera amable, ¿verdad? Porque está diciendo que no va a llover, no va a tener cosecha, no va a tener... Ese Dios no tiene capacidad. El Dios de lluvia, Baal, no tiene capacidad de traer la lluvia porque Dios dice, Jehová dice, no va a llover. Esa es una confrontación intencionada, una confrontación muy directa en parte de Jehová, ¿no? Y el mensajero, pobrecito, el mensajero, ¿no? Que lleva ese mensaje, Elías, el primer mensaje, no va a llover, ¿sí? Pues Elías entonces fue un profeta a Israel en el reino del norte en el siglo 9 antes de Cristo, como 900 años antes de Cristo. Y su nombre significa Yahvé es mi Dios. ¿Sí? Mi Dios, Yahvé es mi Dios único, es lo que está diciendo, ¿no? Mi Dios es el definido, es único, no hay otro. Qué buen nombre para tenerlo, ¿no? Su nombre solo es un mensaje. Yahvé es el único Dios, ¿sí? Dios suscitó a Elías para anunciar la sequía venidera. Entonces, eso es lo que hace él, diciendo al pueblo con este mensaje y su nombre propio: Yahvé es mi Dios y el único, no Baal, no Asera, no otros dioses, ¿no? Así que Dios suscitó a Elías para llevar este mensaje a esa tierra de Israel. Así que Elías llega y dice, empieza con este mensaje. Seguimos 17, verso 2. Y dice, y vino a Elías la palabra del Señor diciendo. Esa frase, cuando ve que vino la palabra del Señor, esa frase es bastante importante. Subraya, resalta, y porque eso va a suceder varias veces. Pronto en verso 8 también sale esa palabra. Vino a Elías la palabra del Señor. Eso quiere decir que Elías no inventaba las cosas, no era su buena idea, ¿sí? El mensaje entera y completa venía a él, y él no tenía otra opción que hablar el mensaje dado por Dios, ¿sí? Así que vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí, dirígete hacia el oriente, escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente de Jordán. Mira, ya Ezequiel ya empezó, ¿sí? Y Dios está haciendo algo. El primero es que vino la palabra de Dios y le dice a Elías: sal de aquí, vete a arroyo Kerit. Arroyo Kerit no es como gran río como Guadalquivir, es un charco, ¿sí? En tiempo seco, como ahora, como junio hasta septiembre, es tierra seca, desaparece ese arroyo, ¿no? Entonces no están llevando a un río con mucha agua, y que está en el oriente de Jordán. Y verso 4, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. Sí, ahí está otro ejemplo de versión de globo aquel tiempo, ¿no? Que lleva comida. Mejor que esto, es gratuito, ¿no? Y los cuervos llevan la comida 2 veces al día, en la mañana, en la tarde, ¿no? Y verso 5, él fue e hizo. Eso es lo que la Biblia no dice, que nos impresiona. Entre verso 4 y verso 5 no hay
Dios, espérame tantito, pero ¿a dónde me llevas? ¿Otra vez? ¿Qué arroyo? ¿Y quién me va a dar comida? Tendríamos mucha pregunta, ¿no? Pero ahí, entre versos 4 y 5, no hay nada de esto. Y escuchando ese mensaje que vino a Elías fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que aprender de, a veces silencio, no lo que nos dice es lo que a veces nos da mucha aplicación. A veces cuando Dios nos habla algo de su voluntad y no entendemos y queremos saber más detalles de esto y tenemos ganas de preguntarle, vamos a hacer lo que hace Elías. Vamos a hacerlo primero. Porque lo que tengo ahora es lo que me dijo Dios, ¿no? Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Kerit, que está al oriente de Jordán. Y verso 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Muy buena vida, ¿no? Que tiene servicio de globo y come pan. Palabra pan, lechem en hebreo, no es solamente hablamos de pan que comemos, pero en alimento en general. Entonces puede ser otra variedad, ¿no? Y eso es lo que cómo empezó su vida. Entonces lo que están pasando, todos los elementos que están diciendo aquí, que una provisión para Elías, parece que no tiene mucha garantía, ¿no? ¿Qué pasa si pronto, si alguien que vivía en ese lugar sabe que ese río, ese arroyo va a secar pronto, en un par de semanas, ¿sí? Y luego esos pájaros, ese cuervos, ¿a qué hora llega? ¿Y cómo sabemos que llegará o no? Sí tendría mucha pregunta. Pero otra vez, él no habla de esto, no pregunta a esto. Entonces es como un inicio de capacitación o entrenamiento para Elías para tener esta fe. Sí, el buen punto de partida para nuestra vida cristiana es la fe. Ejerce la fe, aunque no entendemos, aunque no vemos, aunque no tenemos claridad, aunque Dios no nos explica en los detalles. Obedecemos y lo hacemos, ¿sí? Eso es lo que dice en Hebreos 11:6, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando recién llegaba a México, un pastor me enseñó mal esa frase diciendo, sin café es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Elías va a pasar por experiencias muy difíciles. Así que este tiempo de preparación en verdad es significativo. Dios nos pone en esas situaciones donde tenemos que ejercer nuestra fe, preparándonos para cosas más grandes en futuro, ¿no? Así que Dios prepara y provee por Elías. Verso 7 dice, sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, ya hablamos, ¿no? Y eso no duraría mucho, ¿no? Gente que habían vivido aquí en Sevilla mucho tiempo, esos arroyos pequeños que llegan al río se desaparece, ¿sí? Y porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después a él la palabra del Señor. Aquí está otra vez, ¿sí? Subraya, resalta esto. Vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. ¿Sí? Segunda instrucción. Ya vivió allá en Kerit, tomando agua de ese arroyo y comiendo de lo que traía cuervos. Y ahora segunda instrucción es levántate y ve a Sarepta, ¿sí? Un lugar de gentiles, ¿no?
que pertenece a Sidón y quédate ahí, porque yo he mandado una viuda de ahí que te sustente. Bueno, otra vez. ¿Por qué no puede hacer una cosa normal? ¿Por qué escoge una viuda para sostenerme, ¿no? Así pensaría, ¿no? Bueno, yo pensaría así. Y fuera de tantas personas y una viuda, normalmente en aquel tiempo una viuda no cuenta con muchos recursos, ¿sí? Es un grupo marginado de la comunidad. Y aquí dice el resto del verso 9, porque yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Y verso 10, él se levantó y fue a Sarepta otra vez. Siendo Elías, no preguntaba como yo acabo de hacer, se levanta y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, ahí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Es muy interesante porque estaba recogiendo leña y él dice que dame un poquito de agua, un vaso de agua, ¿no? Pero 11 dice, cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, ¿no? Parece que con manera que él habla le daba pena, porque vergüenza, ¿verdad? Pedir una viuda que pobre, que entonces empieza con agua y luego, pues sí puede, dame un poquito de pan también, ¿no? Así él dice. Unas observaciones. Dios le promete a Elías alivio de la sequía por medio de una viuda en el corazón del territorio de Baal, ¿sí? Eso es lo que está enfrentando, ¿no? Eso es este territorio es el territorio propio de Jezabel, el lugar de nacimiento de esta mujer. Esto no tiene ningún sentido en absoluto, diríamos nosotros, ¿no? Sin embargo, justo aquí es donde Dios lo envía. Esta es solo una de las muchas sorpresas de la historia de Elías. Y entonces interesa ver la respuesta de viuda en 12 dice, pero ella respondió, ¿cómo responde ella? Vive el Señor tu Dios, que ella no es judía, ¿no? Ella es una gentil, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaje y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Básicamente estoy preparando la última comida, ¿sí? Y tú me pides comida para compartir comida contigo. Y verso 13 dice, entonces Elías le dijo, no temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de esto y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. A la entrada suena muy insensible, ¿no? Que lo que está pidiendo Elías. Pero ¿sabe qué? Elías, aunque el texto no dice esto, ya tenía confirmación de Dios, que a través de la viuda Dios va a proveer, ¿sí? Entonces él ya tenía esa confirmación. Entonces 14, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Esa es la visión que él había visto. Entonces él podía pedir a la viuda en esa forma.
Elías hace una petición extraña, pero promete un milagro, pero que a él le había llegado la palabra y la confirmación de Dios. Y Elías no está actuando insensiblemente entonces, él está actuando por impulso de Dios. Hay muchos momentos así nosotros también, que aunque no era mi idea, pero hay un impulso innegable espiritual que nos llega para hablar con algunas personas, ¿verdad? Para abrir la puerta e invitar a alguien a su casa, ¿no? Eso es lo que pasa en nuestra vida cristiana, un impulso que sin nada de explicación muchas veces. 15, dice, entonces ella hizo conforme a la palabra de Elías y él y la casa de ella comieron por muchos días. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero la Biblia dice muchos días. Y 16, la harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. A pesar de no entenderlo, la viuda hace lo que Elías le dice y Dios honra su palabra. Y a lo largo de la historia, pues Dios siempre ha sido Dios de los humildes y marginados. En nuestra vida también, ¿verdad? Si pensando un poquito de nuestros distintos momentos en nuestra vida, momentos difíciles, esos son tiempos en los que Dios muchas veces usa esas situaciones para forjar nuestra fe. ¿Sí? Cuando todo va bien, tranquilo, navegando sin ninguna turbulencia, a veces no tenemos menos oportunidad para ejercer nuestra fe, pero ya llegando esos momentos de donde no hay otra manera que ejercer nuestra fe, es cuando Dios nos forma y aumenta en nuestra fe. El verso 17 dice esto, pero sucedió que después de estas cosas se enfermó, hay otra cosa que viene, uno detrás otro, ¿no? Se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo? Ya está un poquito enfadada, ¿no? Ella, hombre de Dios, ¿sí? Y has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Y verso 19 dice, dame a tu hijo. Elías dice, y respondió Elías. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó en su propia cama. Y 20, y clamó al Señor, oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces ella, viuda, está enfadado con Elías. Y Elías ya pasa este enfado a Dios, ¿no? Entonces, entonces cuando ocurre la tragedia, la viuda culpa a Elías y Elías cuestiona a Dios. Continuamos, 21. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Y el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Sí. Bueno, sí, es una nota extra. Hay 2 personas que no vieron las muertes y llegó directamente al cielo. ¿Sabe quién es? Uno de ellos es Elías y otro Enoc, ¿no? Entonces
Bueno, más adelante él va a saber qué es en realidad revivir. O sea, aunque él no experimenta como los demás esa resurrección, él fue sin experimentar la muerte, él fue llevado, ¿no? 23. Elías tomó al niño y lo bajó de la cámara alta de la casa y se lo dio a su madre. Elías dijo: mira, tu hijo vive. A pesar de las dudas de Elías, Dios devuelve la vida al niño. Entonces, creo que una manera que nosotros podemos aplicar esto es que tenemos muchas promesas que Dios nos ha hablado, nos ha dado. Entonces, es que soy muy olvidadizo, ¿no? Que no dura mucho cuando Dios contesta. A veces ni me doy cuenta que Dios había contestado, ¿no? Entonces tenemos que tomar cuenta cuántas oraciones que hemos hecho, y en qué fecha y cuándo Dios contesta, ¿no? Y cuando empezamos a anotar, vamos a tener una sorpresa agradable, que hay un montón, un porcentaje bastante alto que Dios contesta. ¿Sí? Dios contesta. Y a veces contesta de una manera diferente, mejor que lo que nosotros pedíamos, mejor que nuestra preferencia. 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Este incidente mostró a la viuda y a otras personas que el poder del Señor, como el Dios verdadero, contrastaba fuertemente con la potencia de Baal. Si comparara y hiciera contraste con lo que hace Dios, lo que es Dios, y Baal, no hay comparación. Es lo que está diciendo. La idea principal de esta sesión entonces es esta: Dios desarrolla nuestra fe al colocarnos en situaciones donde debemos depender de Él. Hay momentos en los que la vida es difícil, ¿sí? Y Dios incluso permite que pase de ser difícil a veces completamente imposible. Dios nos permite llegar a esas situaciones. ¿Con qué propósito? Para entrenarnos, para poner la fe en primer lugar. Antes de exigir la explicación, una explicación lógica, que Dios no funciona siempre siguiendo nuestra lógica humana, ¿sí? Él hace su manera divina. ¿Prefiere nuestra propia preferencia o prefiere la preferencia de Dios? Es obvio, siempre de Dios, ¿no? Porque Él sabe lo mejor, Él quiere dar lo mejor para nosotros también. Pero Dios quiere que estemos involucrados en esa situación, que nos permite experimentar. Y a través de nosotros, Dios quiere que se revele la gloria a nuestros vecinos, nuestros amigos no creyentes, a los extranjeros, todos. Que Dios quiere usarnos como un espejo perfecto que refleja la gloria a través de nuestro comportamiento, manera de hablar, manera de cuidar, manera de proveer, manera de orar. Ellos saben: aquí está Dios verdadero. Aquí veo el Dios verdadero. Quiero saber más y más. Creo que eso es lo que estamos haciendo y tenemos que hacer mucho más. Hasta que venga ese día que vemos cara a cara la gloria de Dios. Y no podemos pensar nada menos que adorar a Dios. Amén. Oremos. Señor, muchas gracias por nuestro lugar de privilegio.
de estar, en realidad nuestra identidad, nuestra posición en ti. Gracias porque tú nos llamas cada uno de nosotros mi hijo, mi hija. Y tu manera es siempre correcta. Tu manera siempre revela tu gloria. Y Señor, perdónanos por lo que hemos hecho, haciéndonos el protagonista de la situación y de la vida, pero en realidad el protagonista es únicamente eres tú, el protagonista de nuestra vida. Usa nuestra vida para llevar a cabo una satisfacción completa a tu voluntad y tu preferencia, para que todo el mundo vea quién eres tú, de manera tan clara, para aceptarte, para recibirte tu ofrecimiento, que no se quede como el amor no correspondido, pero amor mutuo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.